Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Gusto saludarles esta oportunidad que podemos comunicarnos con usted y tener este tiempo de estudio bíblico y poder entender realmente el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es una bendición contar con la palabra porque ella es bendita, ella es poderosa y que nos enseña cada día cosas nuevas. De hecho, estamos tratando el tema de la gracia y este tema de la gracia está diseminado por toda la Biblia. Es un tema de la gracia de Dios, aunque más clara y mejor entendible se ve en el Nuevo Testamento, porque como alguien ha dicho, allá en el Antiguo Testamento la gracia está velada y en el Nuevo Testamento la gracia está revelada. Por eso es que tiene una bendición, porque nos podemos gozar en la bendición de la gracia y sus ramificaciones que están por todas partes en la palabra de Dios y que nos ofrece entonces conceptos y bendiciones que tiene el privilegio entonces cualquier persona de conocer a Dios o de tener un encuentro personal con Él. De hecho, entonces, Dios, hemos dicho que revela su gracia al hombre dándole bendiciones espirituales. Y que nosotros debemos comprender la gracia de Dios según la revelación del Nuevo Testamento. Y lo primero que vemos es según Lucas, el evangelista. Según Lucas, Lucas lo ve de un punto de vista en relación al amor, porque eso dice él en el capítulo 6 de Lucas, versículo 32, dice de la siguiente manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Está exigiendo entonces que, del punto de vista, según Lucas, de la relación de amor que debe haber para Dios y para nuestro prójimo. Y eso pues ya habla de que no debemos de pensar solo en nosotros, sino en aquellos que padecen necesidad. Como dije la vez pasada, que siempre podemos ayudar porque hay gente pobre, más pobre que nosotros. Entonces, aquí, en relación al préstamo, también él menciona en el 34 del capítulo que le mencioné, y dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, que está pensando en el amor, está pensando en el beneficio y que no nos convirtamos en usureros, ¿verdad? Según Lucas, en relación al préstamo, pues que favorece entonces a la persona. Y también habla en relación a concebir a Jesús. Cuando habla de la gracia, cuando entendemos ahí en el capítulo 1 que estamos viendo, entonces
menciona esto y dice que ahí 1:28, por ejemplo, es que dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, el evangelista, expresando eso, porque en este caso la relación con concebir a Jesús fue una gracia, porque más tarde María lo dice, que ha hallado gracia y que se digne entonces que es su Salvador y que es su Señor y la bajeza de su sierva, dice. Entonces está el concepto que Lucas registra entonces de concebir a Jesús, y en relación al perdón, porque si leemos 7:24, 42, 43, que está ahí, dice que, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, y di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondió Simón, dijo, pienso que a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente a Judá. Y vuelto la mujer le dijo, ¿ves esta mujer? Y dice, entré en tu casa, no me diste agua. También dice que, y los que los han jugado, no me diste beso. O sea, está hablando de los elementos normales de darle la bienvenida a un judío que entraba en la casa. Entonces había un siervo encargado de desatar la correa y lavarle los pies, darle un beso en la frente, un músculo santo se llama, y echarle una gotita de ungüento de aceite aromático, y eso se regaba en la casa para prácticamente anunciar que tenían visita. Y ellos tenían la idea de que toda visita que llegaba al hogar era enviado de Dios, así como Dios envió a los ángeles a Abraham. Entonces por eso la atendían y le servían, no porque no fuera a ser que fuera un ángel. Y además trataban de entretenerlo para que le entrara la tarde y se volviera a quedar con ella, durmiera ahí, y otro día pues le volvían a rogar que se quedara, ¿verdad? No estaban viendo el reloj como nosotros a veces va la visita. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Entra en la casa de Simón, y entonces entra la mujer y comienza a echarle un ungüento aromático, a enjugar sus pies, a besar los pies de Jesús. Y él le reclama que las cosas elementales de lavarle los pies, de darle un beso y aceite aromático, no lo hizo para darle la bienvenida. Entonces en esto él ilustra que la mujer tenía el concepto de que era pecadora y quería tener el favor de Jesús. Por eso al final es que él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, Lucas registra todo eso en relación al crecimiento también. Porque cuando usted lee ahí, dice que en 52 Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Siempre menciona eso, porque ahí estatura pues física y gracia ahí es en inteligencia, tanto y su relación con Dios
y la relación con la sociedad. O sea que en todo eso, Lucas registra la relación del crecimiento de Jesús, que halló el favor de Dios, en palabras acerca de la gracia. También se menciona en Lucas 4:22. Pero también Lucas tiene el hecho de ilustrar por medio de las parábolas la gracia de Cristo. Primero, si nosotros leemos Lucas 7, que tenemos ahí 76 al 50, 36 al 50, ahí tenemos eso entonces como ilustración, porque rogó que comiese con él y como dije, el evento de la pecadora. Ahí lo que está enfatizando Lucas es el perdón de pecados. Era un fariseo y una pecadora. Y hace el contraste de que ésta recibe la gracia y el fariseo que se creía justo y bueno, entonces no sale favorecido. El convite o la invitación a la gran cena registra Lucas ahí en 14, 16 al 24, y cuando registra esto hay muchos que se excusan para no asistir a la cena. Ahí el anfitrión es Jesucristo, que está invitando a la gente, como lo invita a usted el día de hoy, para que usted acuda al llamado que él dice que al que a mí viene no le echo fuera. Y que él no vino a salvar justos, sino a pecadores. O sea que, venid a mí, dice él, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ofrece entonces el descanso, pero no del trabajo material, sino el descanso de estar en paz con Dios. Y que tiene la oportunidad, usted, de poder dormir tranquilo, que si se muere ya sabe dónde va con el Señor. El peligro es dormirse y no saber si va a amanecer vivo. Y no ha hecho una determinación de entregar su vida al Señor. Entonces él ve que el hombre se excusa, entonces está haciendo lo suyo. Dice que ahí hay excusas que dicen, miren, es que acabo de casarme, no puedo ir. Es que necesito, dice, probar unas yuntas de bueyes que compré. ¿Quién compra algo sin probarlo primero? Pero son excusas. Y siempre tenemos excusas nosotros para llegar a Dios. Hace casi 40 años que yo llegué al Señor, y entonces era muy jovencito, así que tenía que dejar los tragos, los amigos que tenía y varias cosas. Pero cuando entregué mi vida a Dios, esas cosas no fueron un problema para seguir a Dios. Entonces, Dios está convidando a cada uno, pero no quiere que hayan excusas de parte del hombre que se acaba de casar, que va a probar yuntas de bueyes, que compró una hacienda. Son tres cosas las que presenta ahí. Compré una hacienda y necesito ir a verla. Compré yuntas de bueyes y necesito probar. Y compré, me acabo de casar, y no puedo ir. Porque la ley estipulaba que
al recién casado no se le ocupara, si el país estaba en guerra, por ejemplo, no se podía tomarlo porque era recién casado. Hasta el año se le podía tomar en cuenta. O alguna ocupación que tuviera que estar una semana o un mes fuera de su casa tampoco. Cuidaba el Señor que el hombre que comenzaran bien y alegrara a su mujer, dice la palabra, y cuidaba que ya al año pues habría descendencia también. Entonces, por las dos cosas, dice la palabra de Dios. Así que todos tenemos alguna excusa para ciertas cosas, pero si usted se sigue excusando para no llegar a Jesucristo, dice que el que rehúsa creer en Jesús, la ira de Dios está sobre él. O sea, está la sentencia dictada, pero no efectuada, porque Dios quiere que usted tome la determinación de si va a seguirle a Él o no lo va a seguir. De modo que el gozo de encontrar la oveja perdida, usted lee que habla eso en Lucas 15, 4 al 7, que se le extravió una oveja, entonces habla de la salvación, que Él la rescató y la trajo al redil junto con las demás, la oveja perdida. Y nosotros todos éramos la oveja perdida. Sabe que el capítulo 53 de Isaías dice en el versículo 6 que nosotros cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que dicha que Él llevó nuestras culpas y que ahora ofrece la salvación por gracia, porque ahí habla de la oveja perdida. Tal vez usted es uno, porque su familia, su mamá o su papá, algunos van a una iglesia determinada, evangélica, pero usted no quiere nada de Dios. O se excusa, rehúsa por una u otra razón, usted vendría a ser la oveja perdida que busca a Jesús. Recuerde que la palabra dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también habla del gozo de encontrar la dracma perdida, que ahí en Lucas 15 del 8 al 10, usted va a encontrar eso, que también está hablando de salvación. Que cuando encuentra el dracma se alegra, hace fiesta la persona. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que dice que cuando alguien que no ha creído en Cristo se entrega a su vida, los ángeles hacen fiesta en el cielo. No una fiesta de las que hemos visto aquí, mejor, mucho mejor que eso. Porque es una fiesta en santidad. Y también habla del fariseo y el publicano, ahí en Lucas 18, 9 al 14. Y si usted conoce esa historia, dice que llegaron al templo los dos hombres y el fariseo se fue al frente y que le daba gracias a Dios, porque los judíos tenían un concepto raro. Primero, le daban gracias a Dios por no haber nacido mujer. Y le daban a Dios por no haber nacido en otras naciones, sino ahí. Le daban gracias a Dios a este fariseo, yo diezmo, yo hago esto, como quien dice, tú, Dios, me vas a tomar en cuenta porque yo te soy fiel en las cosas de la ley. En cambio, entró el publicano y dice que supongo yo, se arrodilló, ellos tocaban la frente con el piso
Y este estaba humillado diciendo, sé propicio a mi pecador. Y no se atrevía ni a levantar la vista para ver para arriba, porque él se consideraba indigno del favor de Dios. Pero usted sabe que el que salió favorecido con la gracia de Dios fue el publicano y no el fariseo. Porque a Dios no le agrada el hecho de que usted es bueno con sus padres, con sus hermanos, que es generoso y todo eso está bueno, ser una buena persona, no meterse con nadie, o sea, ser una buena persona. Pero eso no le vale para la salvación, porque Dios se la está ofreciendo por gracia, ¿verdad? Que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No puede usted echarle una manita a Dios para que Dios lo salve. Ese es ofensivo delante de Él. No digo que no se deben hacer obras, se deben hacer obras de gratitud de que Dios le perdonó, ya le salvó, y por eso lo hacemos nosotros, por lo que ya tenemos. Recuerda que el Señor Jesús dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No tuvo ni tendrá. Porque algunos dicen, yo fui evangélico. No, el que es todo el tiempo. Entonces, así dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En las palabras del Señor. Entonces, esto es importante, esta parábola del fariseo y el publicano, y también lo ilustra con la historia del ladrón arrepentido. Ahí en Lucas 23, 39 al 45. Recuerda que estaban los tres ahí, la gente y ellos dicen, si eres hijo de Dios, entonces sálvate y nos salvas a nosotros. El otro le arrepintió, le dijo, aún estando en la misma condenación, cambiaba, que nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero ninguna cosa ha hecho. Y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Cristo, mire la gracia de Cristo. ¿Qué le dijo él? Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón encontró al final de su vida la bendición de estar con Jesucristo ahí. Y algunos piensan en, yo me divierto ahorita y ya cuando me vaya a morir, entonces hago mi decisión y llevo a Jesucristo. No tenemos comprada la vida, no sabemos cuándo vamos a morir. Y que no es necesario estar enfermo para morir. En cualquier momento podemos perder la vida. Dice la palabra que la vida es como una flor. Es como la neblina que aparece en la mañana, al salir el sol desaparece. Como un torrente de agua, que se va cuando menos pensamos. Entonces es prudente que ahora que entendemos el llamado de Dios, la gracia de Dios, podamos entregar a Él. Bueno, según Lucas, pero según Juan, ahora vamos un poquito adelante. Entonces, según Juan, él está plasmando en la escritura lo que él admira en cuanto a la gracia de Dios. Así que él está haciendo eso. En el capítulo 1 usted puede encontrar de Juan y el versículo que tenemos ahí, el
1:14, usted ha oído que yo lo he leído porque es de suma importancia, que está hablando de Cristo y que dice: aquel verbo fue hecho carne, se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Lleno de gracia. Juan lo que está diciendo es que la revelación plena de la gracia de Dios está presente para el tiempo de que escribió Juan. O sea, la revelación plena de la gracia de Dios a través del Verbo encarnado. Y el Verbo de Dios, o sea, que significa el vocero de Dios. Por eso hay que entender a sus palabras. Y habla de la plenitud, porque dice que lleno de gracia. Eso lleno, o la palabra que utilizamos es mega, grande. La gracia de Dios, entonces, la plenitud de Dios vino lleno de gracia y de verdad. Por eso le estamos comunicando y animando a entregarse a Cristo, porque no le cuesta nada. Dios no le está pidiendo ninguna cosa. Y la verdad de Dios, esas promesas que hay en su palabra, de darle vida eterna, de perdonar todos sus pecados, eso está en la palabra de Dios, porque dice que es la verdad de Dios. Dios no miente. Si le promete perdón de pecados, si le promete salvación, si le promete el cielo, eso es verdad. Me encanta cuando en Apocalipsis 21 dice que Juan vio descender la ciudad de Dios y que en esa ciudad ya no hay muerte, no hay lágrimas, no hay dolor, ni hay clamor. Mire, la nueva ciudad. Eso es para aquellos que han muerto y que han ido con Cristo, están gozando de esa ciudad. Pero lo que me gusta es que le dice a Juan, escribe estas palabras, le dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En eso confiamos nosotros. En eso, si la expresión es, nos gloriamos en eso, porque la gracia de Dios nos alcanzó. Y ese es el mensaje de Juan. Y Juan quiere que todos reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna, si recibimos el Evangelio de Juan. Así que habla de la multiplicación de la gracia de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es la multiplicación de la gracia porque se la ofrece a usted, me lo ofreció a mí, se la ofrece a toda la gente que quiere reconocer su amor y el sacrificio de Cristo en la cruz por el perdón de sus pecados. Es una dicha. Por eso es que dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia de Dios está abundante para usted, para nosotros. Es la multiplicación de la gracia de la cual Juan habla, y que la gracia plena no estaba antes. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia en plenitud, esa gracia multiplicadora no estaba en el Antiguo Testamento, pero vino con el Señor Jesucristo, para darnos a todos la oportunidad de que entendamos que Él nos ama
y que, como dije antes, dijo él, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Según Juan, o sea que todo esto demuestra cómo entonces impresionó tanto a Lucas y a Juan como a otros la gracia del Señor demostrada en su carácter y en sus obras, ¿verdad? La gracia de Dios. Así que decimos según Lucas, según Juan, pero según el libro de Hechos. Vamos a ir un momento ahí a Hechos porque también habla del tema por toda la Biblia, como dije. Y tenemos en diversos ministerios se muestra la gracia de Dios. Primero, se muestra en el nacimiento de Cristo a favor del pueblo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no aquí en Hechos, pero sí dice que 2:47 dice eso y dice que habla de eso y dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero dice que alabando a Dios y teniendo favor, ese favor es la gracia de Dios. Esa iglesia practicaba su fe. Y entonces haciendo favor al pueblo. La gracia de José ante Faraón está en el capítulo 7, versículo 10, que dice, el capítulo 7 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Está hablando de José, pero lo importante es que le dio gracia y sabiduría. Está reconociendo que halló gracia delante de Faraón José cuando él lo nombró como gobernador. La gracia de José ante Faraón y la gracia de David ante Dios. De eso habla ahí en el 7:46. Está hablando y dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando de David, que halló gracia. Pidió templo para Dios y Dios le dijo que no, porque había derramado mucha sangre, pero que su hijo Salomón iba a construir. Pero David halló gracia delante del Señor. Entonces, ahí en 46 está eso. Y más adelante de que Félix quiso quedar bien con el pueblo y entonces mataron a Esteban ya en ese capítulo por querer hallar gracia delante del pueblo. Entonces el capítulo 13, 43 de este Hechos que estoy mencionando,
añade otro aspecto importante, y dice 13:43, estas palabras que voy a leer para usted. Dice: y despedida la dice 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los apóstoles piadosos siguieron a Pedro y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Perseveraran en la gracia. Eso es sinónimo del Evangelio, y por supuesto el Evangelio de gracia, ¿verdad? Porque si usted lee el 20:24, un poco más adelante, también habla de eso. Entonces, como digo, está llena, ¿verdad? Pero dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Ay, estimado amigo y estimado hermano, es para gozarnos que el Evangelio de gracia nos abrazó a nosotros. Y quiere abrazarlo a usted porque Dios lo ama. Lo ama y espera que usted reciba ese amor que Dios le quiere dar. En medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de la desintegración familiar o cualquier otra cosa, problema que tenga, venga a la gracia de Cristo. Porque contará con el poder de Dios a su lado. Y cualquier cosa puede ser solucionada. Entonces, para la iglesia primitiva, la gracia era el Evangelio, y el centro de esta gracia era Jesús. Pero entonces, en hacer ver que el Evangelio era para todos, la gracia en igualdad de los judíos y de gentiles, porque al principio creían los judíos que la gracia de Dios era solo para ellos. Pero después otros creyeron en otros lados. Por ejemplo, en el capítulo 15 o 11, ahí se dieron cuenta que la gracia no era solamente para ellos, y que Cristo no había venido solo por ellos. Y por eso tenemos ahí lo que le menciono, en el 11, por ejemplo, dice, ahí en Hechos: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Otros que creyeron en otra parte, que no eran judíos, y dice: de igual forma seremos salvos igual que ellos. Dios no tiene favoritos para salvar. Dios a todos nos trata por igual. No tiene favoritos. Si quiere salvarlo a usted, quiere salvarme a mí. Y por eso es que dice que de igual forma, tanto judíos, gentiles, tienen la misma gracia de Dios, la misma salvación, el mismo perdón de pecados, la misma bendición que Dios le quiere dar. La gracia igual para judíos y gentiles, y es reconocido por el Concilio de Jerusalén. Se reunieron para tratar de eso, que por qué se estaban convirtiendo
los gentiles igual que ellos, y dijeron que solamente que no probaran cosas con sangre y lo demás, pues igual a ellos. Les costó reconocer que solo era para los judíos y no para los gentiles, pero Dios, el Señor vino por todos. Es la gracia de Dios. Yo no le leo más, pero ahí en el concilio aprobaron eso en capítulo 15, 5. Dijeron, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles para conocer el asunto, y después de muchas discusiones se levantó uno y dijo, varones hermanos, sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios reconoce los corazones y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Por eso más adelante, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, la gracia en el ministerio de protección, Pablo gozó de la gracia de la protección de Dios y la gracia que cambia la vida del hombre. Porque si vamos un poquito atrás en el capítulo 6 de este libro que he citado, entonces dice ahí 6:8. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Verdad? Y aquí vemos que algunos creyeron por el testimonio de la gracia que cambia la vida, como la cambió ahí Esteban lleno de gracia y de poder para predicar, y aunque lo apedrearon, dice que él no estaba poniéndole atención a las piedras, sino que se abrió el cielo y vio al Hijo de Dios que estaba con él. Y murió de esa manera. Así que, como ve usted, en Lucas, Juan y en los Hechos, la gracia de Dios está ahí, dándole la oportunidad a usted de que esa gracia, ese favor de Dios, porque no merecemos nada bueno de Dios, entonces la gracia es el favor de Dios para enviar a Jesucristo y hacerse carne y morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que recibamos el perdón de pecados. Vemos pues que la gracia está involucrada en todo ministerio, en todo evento, y que contar con la gracia de Dios es necesario no solo para la salvación, sino una vida cambiada para hacer eficaz el ministerio que tenemos, y que cualquiera cosa que hagamos tiene su recompensa en medio de la gracia. Dios le bendiga. Aprovechemos el tiempo que tenemos para acercarnos a Dios. Yo quiero orar por usted y terminamos. Padre, gracias por esta palabra sencilla, fácil de entender, para que el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, el joven sin Cristo pueda comprender y saber que tú deseas lo mejor como cualquier padre, pero sobre todo no solamente que viva bien en esta vida terrena, sino en la eternidad contigo, porque esta vida es
corta, es pasajera, y oramos para que los que no te conocen esta noche puedan entregar su vida a Jesús y que duerman seguros y no en la incertidumbre de a dónde van a ir después de morir. Oramos por esta situación que tenemos, Señor, para que guardes a nuestros amigos y hermanos de todo contagio y que bendigas a mis hermanos que están fuera del país, allá donde están, que los guardes también, Señor, les des provisión y el trabajo que necesitan para cumplir con lo que el objetivo que tienen de estar lejos. Te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre por esta gracia que nos da la oportunidad de estar en ti. Te alabamos, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.